Y se lo Si pregunto, nosotros, Sofía, ¿en qué momento para Novoa fueron enemigos ustedes? Si hasta cierto punto, y de verdad, perdón que le interrumpa, si Novoa tuvo un margen fue porque ustedes de una u otra manera también apoyaron para que se instale, para que no existan problemas, para que se resuelvan el tema de las comisiones. Es decir, como dijo Rafael Correa acá en este espacio, pensaron como país porque no se podía de buenas a primeras a una oposición absurda y rodó muy bien. De hecho, Novoa estaba ahí. ¿En qué momento se volvieron ustedes enemigos? sinceramente es una buena pregunta. ¿En qué momento de ser, de legislar con ellos, de trabajar las leyes en conjunto, nos volvimos enemigos? Claro. Quizás en el momento en que le dijimos al IVA no y el presidente Ok. no puede aceptar una posición discrepante de lo que él quiere. Quizás en el momento en que le dijimos no a dos preguntas, porque recuerde usted que esa fue nuestra posición inicial, ni siquiera, mire, ni siquiera no a todo, sino no a dos preguntas: arbitraje internacional y trabajo por horas. Quizás estas preguntas son tan importantes, Eso es en lo que le particular interesa. la de arbitraje internacional, que nos volvimos sus enemigos. De tal manera que para golpearnos, y según él, para hacer un Bukele ecuatoriano, entonces resulta que decidió secuestrar al vicepresidente Jorge Glass. Pero entonces, ¿en qué está pensando el presidente Noboa? Nadie es su enemigo. Estamos en democracia. Tenemos derecho a discrepar. Tenemos derecho a decir, nosotros creemos que una subida del IVA no le conviene al pueblo ecuatoriano y va a hacer que la clase media sufra más de lo que ya está sufriendo y las clases populares muchísimo más, porque es un impuesto regresivo, porque sube la gasolina, porque va a subir el gas y todo se cumplió. Subió la gasolina, también ha subido el gas, que él Total. lo subió un poquitito, pero eso se hace una bola y hay gente que lo Claro. cobra mucho más alto. Entonces, la canasta básica se encarece y hace más pobre a la clase media y a las clases populares, pero sin embargo, los primeros proyectos de ley sí les perdonaste impuestos a los ricos del país, a los grandes empresarios del país, y eso no está bien. ¿Será que por discrepar con él nos volvimos sus enemigos? Eso no es correcto, eso no es democrático, y por eso nosotros hemos mandado una carta a la CIDH para que vengan a ver las condiciones en que está el vicepresidente Jorge Glass, torturado hasta el momento y en huelga de hambre por lo que le han hecho, y en segundo, las deterioradas condiciones democráticas en las que nos encontramos todos los ecuatorianos. Ujú. Que así tratan a un ex vicepresidente como tratan a un sencillo ciudadano del país y de la patria. Es muy grave lo que está pasando. Eso De hecho es un quemimportismo por parte del presidente cuando se lo escucha decir que no cree que sea grave, que lo invita a López Obrador a comer un cevichito ay, por último, me imagino, Sofía, usted vio o escuchó, leyó que le preguntaron y sobre que él duerme muy bien, 8 horas, él duerme tranquilo, él se despierta muy en paz, él está muy bien, claro, él está bien, los jodidos somos nosotros, que no podemos coger un avión como él y pues irnos a otro lado donde sí hay energía para poder hacer nuestras actividades. ¿Cree a usted que vacacionar a Miami o a farrear a Madrid. si se fue 3 días de vacaciones Sí, así y es. la farra de España se está investigando? No lo desmintieron, eso fue real. Que acá los medios lo hayan querido disimular es otra cosa, pero fue real. Acá le dijeron que era muy bien, que era jovencito y que merece salir a pasear y a farrear. ¿Cree usted, Sofía, que el voto de este domingo va a ser de rechazo a Noboa? ¿Cree que puede nacer este sentimiento? Yo he escuchado a mucha gente que en su momento decía, no, vamos a votar sí, vamos a votar no, sí, no, pero con estos últimos hechos de los apagones, de la invasión, y yo creería más el tema de los apagones, la gente ha dicho, no, entonces este es un gobierno inepto, vamos por el no completo. Es que ya el presidente Noboa, los números del presidente Noboa a partir del 1 de abril venían cayendo. En general venían cayendo. Eso es algo que dicen todas las encuestadoras. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano va despertando. Va diciendo, oigan, esta primera ley le beneficia a los grandes empresarios. ¿En qué momento me beneficia a mí? ¿En qué momento beneficia a la familia ecuatoriana? Y ese momento no ha llegado. Y al contrario, las condiciones de vida de los ecuatorianos, el poder adquisitivo de los ecuatorianos se va deteriorando. Los migrantes siguen saliendo por lugares peligrosos y de paso nos peleamos con el país que nos acoge, Imagínense. que es México, porque por ahí pasan los migrantes hacia Estados Unidos y quien de alguna manera les da un poco de cobertura es justamente México. Entonces el pueblo ecuatoriano dice, me subieron el IVA a partir del 1 de abril, ya sientes mucho más complicado tu vida y entonces la confianza del pueblo ecuatoriano, el señor Noboa, iba disminuyendo.
Luego, la Revolución Ciudadana le dice, oiga, 2 preguntas no, y le alerta al pueblo ecuatoriano que son 2 preguntas infiltradas, la D y la E, de arbitraje internacional y de explotación laboral, perdón, de trabajo por hora o explotación laboral, que es lo mismo. Entonces, él dice, no, pues yo no puedo perder la consulta. Entonces se enoja con la Revolución Ciudadana, debo entender, según su lógica, nos vuelve enemigos y objetivos políticos, en vez de entender que esa es la democracia, que en algunas cosas podemos coincidir y en otras podemos disentir, y entonces toma esta decisión de secuestrar al vicepresidente Jorge Glass. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está despertando y estas últimas acciones del señor Noboa no le han ayudado, al contrario, hay un 70% de rechazo a la decisión de invadir a la Embajada de México, Claro. un 70% de rechazo de gente que no está de acuerdo, porque no es justificable haber hecho esto con un país hermano al que además le vendemos 300 millones de dólares. Nosotros mandamos camarón, chocolate, cacao para allá, mandamos banano también para allá. Entonces, ¿por qué no vamos a pelear con México? No hicimos lo mismo para los casos de Fito. Ahí no hicimos lo mismo, Nada. ¿verdad? Ahí no se pone bravo. Ahí no podía entrar a la cárcel. Ahí no podía entrar. Entonces, además la gente se siente además que el famoso plan Fénix no existe, que hubo una pequeña mejora de las condiciones, pero pequeñísima mejora de las condiciones, pero que inmediatamente volvió a subir. Masacres, varias masacres, Puerto López, Manabí, Guayas, el asesinato de la alcaldesa nuestra, que tanto nos dolió, la alcaldesa más joven del país. Entonces la gente dice, oigan, en realidad la cosa no está cambiando y sigue cayendo, y yo creo que esa consulta en este momento está casi en un empate técnico. Wow. No, pero yo quiero revelar que nosotros nunca dijimos no a toda la consulta, solo 2 preguntas. Quizás eran las que más les importaba al señor Noboa, la de arbitraje internacional y la de trabajo por horas. Pero siempre también advertimos que en general toda la consulta era una gran estafa al pueblo ecuatoriano.